Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y junto a la bella y hermosa Ana Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. Hola Raya, muy buenos días, espero hayas amanecido muy bien como siempre. Pues vamos rápidamente a darle las gracias a nuestros televidentes por mirarnos y por estar atentos a nuestros programas. Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis y crítica política. Ana, martes 1 de noviembre y hoy hay una sesión especial en la Asamblea Nacional, por eso el Venezolano TV se vino hasta las instalaciones del Palacio Federal Legislativo para presenciar lo que puede ser el enjuiciamiento, el llamado enjuiciamiento político del presidente de la República, Nicolás Maduro, por parte de la Asamblea Nacional. Lo prometido es deuda, como ayer lo dijimos en el programa, en efecto vamos a salir a la calle pues a recoger las impresiones del ciudadano común y de los diputados, que no dejan de ser ciudadanos comunes también, solo que bueno, tienen ciertos privilegios. Y en efecto vamos a ver qué se va a desarrollar en el día de hoy aquí en la Asamblea, en el Palacio Legislativo, y cómo va a recibir eso la ciudadanía. Bastante interesante e importante el día de hoy para toda la población. Es importante decir que todo esto se da dentro de un marco de diálogo que está convocando el gobierno y la oposición y que ya tuvieron una primera, digamos, sentada, pues para decirlo en criollo, sí, en el pasado domingo. Como decíamos también ayer, la próxima pues mesa de trabajo que se va a instalar de los dos sectores, del oficialismo y de la oposición, va a ser el próximo 11 de noviembre, se dice que en el teatro que está en La Rinconada, y el trabajo va a seguir en la calle, de la mano pues de los líderes de los líderes políticos, pero también de la ciudadanía, porque lo que se busca es trabajar, como siempre lo hemos dicho, en pro de la construcción de la Venezuela mejor. Entonces sí, hay varios sectores que están en desacuerdo con el diálogo, con la negociación, pero como hemos dicho acá, es necesario la negociación y el diálogo en sistemas políticos y en política en general. Es importante decir, Ana, que todo está en una calma, en un clima de cordialidad en las calles en el centro de Caracas. Los manifestantes del oficialismo han salido por todas las calles, pues también los de la oposición, a respaldar a cada uno de sus bandos. Pero para todos los que nos ven en toda Venezuela y en el exterior, pues todo se mantiene tranquilito, normal, hay un clima y bueno, sí hay expectativa de lo que puede ser la marcha hacia Miraflores convocada por la oposición venezolana. Sobre todo rescatar, Ryan, que cada vez que hay una manifestación o un día que pues se diga que hay un clima político bastante difícil, nosotros criticamos que nos cierran todas las estaciones del metro, se complica el transporte público, etcétera, etcétera, y que el venezolano que no está interesado, que realmente tiene que ir a trabajar, porque la cuestión política no te libra de tener que comer y de que producir, se ve pues afectado por esas situaciones. El día de hoy eso no ha pasado en Venezuela, no ha pasado en Caracas, y tenemos pues que agradecer y reconocer el trabajo pues de eso, de que el oficialismo en el día de hoy está teniendo una forma de trabajar objetiva, pacífica, tranquila, no está irrumpiendo, no está infringiendo ningún tipo de situación común y normal. Eso tenemos que rescatarlo porque siempre hemos denunciado el cierre del transporte público, que el metro no funciona, que se congestiona Caracas. Hoy el clima en Venezuela y en Caracas es de total paz y paciencia. Es importante también rescatar, Ana, que esto es una prueba de fuego para la Mesa de la Unidad Democrática, para ver si de verdad están unidos, para ver si de verdad están coordinados, porque sobre todo los sectores de la población que apoyan a la Mesa de la Unidad están un poquito contrariados. Algunos quieren ir a marchar, hay sectores radicales, otros que llaman la sensatez, incluso hay algunos que dicen que es una locura marchar a Miraflores, y bueno, que el camino del diálogo pues es una carta que nunca se puede descartar. Pues yo también considero eso, porque al final todos pues, somos venezolanos, pero siempre, como lo decimos en el programa y en todas partes, hay que rescatar, que se tienen que respetar los derechos de todos los venezolanos, que se tiene que respetar la Constitución y las leyes, pues las leyes tienen que ser claras para todos los venezolanos. Es así, hablando de que las leyes deben ser claras, pues está en el día de hoy, se supone que el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la República, debe asistir al Palacio porque se le va a hacer pues un enjuiciamiento de eso es lo que tiene el clima tan tenso o bueno, tan lleno de expectativas, tenso no, lleno de expectativas. Pero se dice que no se va a presentar, inclusive nosotros estamos acá y no hay presencia del mandatario, del ejecutivo, no sabemos realmente qué vaya a pasar, todos estamos llenos de expectativas, nosotros solo estamos aquí para informar y para cumplir lo que prometimos el día de ayer, para salir a hacer la noticia, hacerla, a producirla y mostrarla desde afuera, porque es muy chévere estar en el canal y guindar otras cosas. Decir, Ana, también que el oficialismo lo que alega es que esa figura de enjuiciamiento político no existe en la Constitución de la República Bolivariana, sin embargo, por el clima de paz y de tolerancia de todos los venezolanos, bueno, el que no la debe no la teme, pues si el presidente de la República está claro de que ha cumplido con todos sus objetivos, ¿cuál es el problema de reconocer al Parlamento y de acudir al llamado del Poder Legislativo, que además es un poder tan autónomo y tan válido como el que tiene él, dado y emanado por todos los venezolanos? Claro, además es un respeto total hacia la democracia, entender que cada poder
tiene una actividad y una labor que realizar y que pues no podemos seguir en este choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, ahora también anexándose el Judicial. Vamos a hacer los procedimientos como deben hacerse. Los líderes políticos son moldes, son modelajes para la población en general, para los muchachos que van creciendo, para la juventud, para los futuros políticos. Entonces la mejor manera de demostrar cómo hacer las cosas, de colaborar con Venezuela, es siendo un mejor ejemplo. Y qué mejor ejemplo que el presidente pues muestre sus cartas, se presente y diga, bueno, estoy aquí, está bien o está mal lo que están haciendo, y que el TCJ pues también haga su trabajo bien hecho, no más choques de poderes. Vamos a rescatar la democracia, vamos a entender que son tres poderes distintos, que cada quien debe ser autónomo, separado y que ninguno va por encima de otro. También destacar, Anita, que todos los diputados están a la expectativa como nosotros. Yo creo que esa puerta que se abrió el domingo del diálogo, pues los puso a todos a jugar, ¿sabes? Al tanteo, sí, a cuidarse. Hemos tratado de entrevistar a algunos diputados, nos dicen que después de la Asamblea Nacional, o sea, de la sesión de la Asamblea Nacional, después de que pasen los resultados, están todos en reuniones, tanto la bancada como el oficialismo, no sabemos si va a asistir o no, también la bancada de la oposición. Es una sesión que promete y que, bueno, deberían todos verla, sobre todo los venezolanos, sí, porque, bueno, está en juego la democracia, la restitución del hilo constitucional de la República y la paz para todos los venezolanos. Has dicho la palabra clave en todo este asunto. Está en juego la paz de Venezuela, está en juego la paz de nosotros que estamos aquí, de usted que nos está viendo y de todo aquel que respira en Venezuela. Entonces, la mejor parte de todo esto es, además de las expectativas de saber qué va a pasar, es que todo siga así, en paz y en tranquilidad, y que las decisiones que se tomen sean en pro de la Venezuela mejor, como siempre digo. Bueno, todos los poderes públicos pues también están pendientes de lo que está pasando. Hay que recordar que están en puertas las elecciones regionales, está en puerta proseguir con el referéndum revocatorio, pues el oficialismo también quiere garantías de que se busque un marco constitucional, de que no se juegue el golpe de Estado. Es parte de lo que estamos tratando de llevar de bando y ver si podemos entrevistar también incluso al oficialismo, porque esta voz del Venezolano TV se abre para todos los venezolanos, piensen o no distintos, pues somos venezolanos y tenemos que ponernos de acuerdo. Como siempre digo, quitarnos las etiquetas de que si tú eres chavista o yo soy escuálido de oposición, como acabas de decir, todos somos venezolanos. Vamos a anunciar también, Ryan, que el día de hoy vamos a tener una entrevista bastante especial, aprovechando que estamos en el Palacio, con el diputado Florido. Vamos a hablar de los tópicos, de los temas que inundan la prensa venezolana, los cuales nosotros tocamos a diario en el programa. Entonces, justamente de eso también lo vamos a tocar con él. Vamos a escuchar otra opinión. Como decíamos, vamos a recoger todas las impresiones. Bueno, Anita, no lo pudiste haber dicho mejor. Vamos a un corte y regresamos con más de Dale con Todo a través de tvelvenezolano.com. Regresamos con más de Dale con Todo por tvelvenezolano.com. En el día de hoy, como dijimos antes, vamos a tener un programa bastante especial desde el Palacio Legislativo y tenemos como invitado pues al diputado Luis Florido, quien es coordinador político de Voluntad Popular a nivel nacional y quien es además diputado. Ya lo dije, bienvenido. Gracias por esta invitación. No, gracias a usted pues por tomarnos la palabra y por permitirnos darnos unos 8 o 10 minutos de su tiempo para esta grata entrevista. Primero que todo, vamos rápido. ¿Qué se le puede decir a la población, a la ciudadanía hoy que se espera el enjuiciamiento del Poder Ejecutivo, del presidente, y que pues dijo que no iba a hacer presencia en la Asamblea? Bueno, lo primero es que la obligación de todo gobernante es presentar cuentas, así lo establece la Constitución. Aquí hay un problema de fondo, que es que nosotros creemos en la Constitución y hay quienes no creen. Los que están en el poder hoy, los que están en el gobierno, no creen en la Constitución. El presidente tiene la obligación de presentar cuentas en la Asamblea Nacional, tiene la obligación de responder ante las solicitudes que haga la Asamblea Nacional y reitero que ese es el tema de fondo que tenemos hoy. Por tanto, el que se presente, si Nicolás Maduro se presenta el día de hoy, estaría cumpliendo con la Constitución y si no se presenta, estaría incumpliendo con la Constitución. Yo creo que es fundamental que los venezolanos entendamos que no hay ciudadanos que estén por encima de la Carta Magna. La Carta Magna es la ley marco para todos los venezolanos, es el pacto social, es el acuerdo de los ciudadanos que nos permite ser un país civilizado, que hoy no somos tan civilizados, lamentablemente. Diputado, una pregunta. Supongamos que el presidente, bueno, como ya anunció, efectivamente no va a asistir a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el paso que tiene que ejecutar el Poder Legislativo? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Ya que el presidente anunció, pues, y según voceros del oficialismo, que esa figura no existe dentro del marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No, sí existe. La Constitución permite, reitero, de que la Asamblea Nacional
pueda solicitar cuentas al presidente y por tanto pueda generar toda una observación, un juicio político al presidente que puede terminar en su destitución, incluso por el concepto del abandono del cargo que está establecido en el artículo 233 de la Constitución. La obligación, yo reitero, de un presidente en este caso es presentarse a la Asamblea Nacional. Si eso no ocurre, nosotros seguiremos con lo que es la agenda de la unidad democrática del Parlamento venezolano, que es dar continuidad a lo que es un juicio político, y es un juicio también popular. Es el pueblo quien también se expresa, y ya lo hicieron hace pocos días personas de distintos sectores del país, donde expresaron razones para motivar incluso el abandono del cargo en Venezuela. Sabemos que en efecto un pueblo se expresó el 6 de diciembre y escogió una asamblea nacional, por voluntad general, ¿no? Una mayoría exorbitante, pero aún así la asamblea ha sido de una u otra manera boicoteada, no se ha respetado el poder legislativo. ¿Cómo podemos decir ahora si el siguiente paso sabemos que es hacer cumplir la Carta Magna y hoy la asamblea pues ha sido irrespetada y no se ha dejado que hagan sus labores? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo va a actuar la asamblea si sabemos que no la quiere reconocer por ningún lado, ni el poder ejecutivo ni los otros? Eso es una realidad. Bueno, esto es un tema de poder, ¿no? Y el poder no te lo otorga solamente el que tú te lo creas, sino los ciudadanos. Los ciudadanos, primero en el artículo 5 de la Constitución, que establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El pueblo delegó sobre nosotros su soberanía. Ahora, hay un concepto del poder que tiene que ver con fuerza, con capacidad y con control. En la Asamblea Nacional tenemos la fuerza porque tenemos la decisión de ir adelante. Tenemos la capacidad de tomar decisiones tan grandes como incluso la destitución del presidente. Y el control tiene que ver con que nosotros estamos en conocimiento de que tenemos el respaldo popular y que podemos llevar las situaciones hasta que se cumpla el tema del abandono del cargo. ¿De quién depende? Depende de la Asamblea Nacional y del poder del ciudadano en la calle. Diputado, se dice que en esta sesión se va a aprobar la carta de despido del presidente de la República y que se le va a llevar a Miraflores. Esa agenda de la Mesa de la Unidad, en el marco de la mesa del diálogo que se está tratando de instaurar, sigue esa agenda de calle, siguen los factores de la oposición unidos, porque además es una prueba, ¿no? Una prueba que le garantiza al pueblo venezolano por parte de la Mesa de la Unidad demostrar que están unidos, ¿no? Sí. Sigue la agenda, siguen los planes de ir a Miraflores este próximo 3 de noviembre. Fíjate lo siguiente, hay dos temas aquí. El primero es si el día de hoy se va a resolver este tema de fondo. Puede ser que no se resuelva el día de hoy, puede ser que se resuelva días posteriores. Ahora, lo fundamental es que si se resuelve días posteriores, el paso siguiente, después de que decretamos el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, es llevarle a Miraflores la carta donde le hacemos conocer la decisión de la Asamblea Nacional. Eso, más que tener fecha, es una política de la Asamblea Nacional y esa política va a ser reiterada el día de hoy. Diputado, en las últimas noticias se está sabiendo, y ha sabido toda la población venezolana, que hay ciertos presos políticos que pues ya están saliendo en libertad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para la Asamblea y para usted? ¿Realmente pues el Poder Ejecutivo, el presidente, el oficialismo está reconociendo la mayoría y la fuerza que tiene la oposición? ¿Se están retractando un poco o son sencillamente medidas? ¿Es ponerle un pañito de agua tibia a la situación? Yo pienso que aquí hay dos hechos, ¿no? El primero de ellos es el reconocimiento que hace el Ejecutivo de que hay presos políticos. Hoy una declaración de un personero del gobierno lo dice. Hay gestos con la liberación de presos políticos, es decir, están reconociendo de que sí hay presos políticos. Lo segundo tiene que ver con el marco del diálogo que han emprendido varios de los partidos de la unidad y que nosotros de Voluntad Popular lo hemos respetado. Ese diálogo hemos dicho que para nosotros no hay condiciones porque nosotros hoy tenemos más de 100 presos políticos en el país y porque la agenda electoral en este momento se encuentra paralizada por los poderes fácticos, por los poderes de hecho que tiene el Ejecutivo bajo su control, ergo el poder electoral y el poder judicial. Yo creo que no solo es la liberación de los presos políticos, sino que también hay que liberar la salida electoral en Venezuela. Diputado, una pregunta. Voluntad Popular es uno de los partidos que más ha sido afectado con el caso de los presos políticos.
también vimos, le extrañó aparte de los venezolanos, que no hubiera ningún representante en esa mesa de diálogo de Voluntad Popular. Estaba diciendo que respeta la posición, pero lo comparten la posición de ir a la mesa de diálogo, aún si no están dadas las condiciones según su punto de vista. Nosotros hubiésemos querido que en todo caso se hiciera en conjunto. Presentamos una serie de condiciones previas que el gobierno no cumplió. Bueno, el resto de organizaciones de la mesa decidieron que lo mejor era iniciar y abordar el diálogo. Nosotros, bueno, no nos opusimos, sencillamente porque creemos que lo fundamental aquí es preservar la unidad por encima de las diferencias coyunturales que puedan haber, que no son ni las primeras ni las últimas, porque esta es una unidad diversa, esta es una unidad demócrata, una unidad que debate, una unidad que discute los distintos temas y que acuerda. Y lo que acordamos fue que, bueno, que respetábamos que unos fueran y que los demás respetaran que nosotros no íbamos porque consideramos que no habían condiciones. Esto no es una dicotomía entre halcones y palomas, sencillamente esto es una dicotomía entre una apuesta que hacen algunos hacia una posibilidad y la exigencia que hacemos otros sobre lo que son las realidades hoy. Acabamos de escuchar al diputado Luis Florido hablando de la democracia, de la paz y de restablecer pues todo el sistema político venezolano. Ya regresamos con más de Dale con Todo por El Venezolano TV. Aquí regresamos en la última parte de Dale con Todo por tvελvenezolano.com. Como ya sabemos, pues el invitado de hoy es el diputado Luis Florido. Vamos a seguir hablando sobre los tópicos más importantes y lo que inunda la prensa venezolana. Otra pregunta, rápida. ¿Apoya usted pues la ida a Miraflores? Sabemos que hay varios sectores que dicen que no, la próxima, la del viernes, que dicen que no, otros que dicen que sí. ¿Cuál es su opinión muy particular? ¿Eso pues va a propiciar un clima de violencia en Venezuela? Mira, es nuestro derecho la protesta y mucho más nuestro derecho a una protesta pacífica. Nosotros lo hemos dicho, la violencia no está del lado de la alternativa democrática, de la unidad, de la MUT. La violencia está del lado del gobierno, lo ha demostrado además en los últimos días cuando tomó el Parlamento, lo ha demostrado con el asedio constante. Hoy tenemos de nuevo un asedio como todos los días de distintos sectores que no respetan, que perdieron ellos el poder y que nosotros ganamos la Asamblea Nacional con las 2/3 partes del pueblo. Ahora, nosotros no queremos una confrontación pueblo contra pueblo, pero lo que sí tampoco podemos es que el presidente Maduro nos quite la democracia y nosotros nos quedemos de brazos cruzados. Eso no lo vamos a hacer, por tanto no puede estar vedado ni vetado ningún lugar de Venezuela y nosotros iremos a Miraflores o donde tengamos que ir para este proceso de restitución de la democracia que es el Parlamento Nacional anunciado. Diputado, el diputado Stalin González dio unas declaraciones que fueron bien sonadas en todo lo que es el ámbito del periodismo, que dijo que no existía calle sin diálogo ni viceversa. ¿Está de acuerdo con esto? Es decir, ¿se mantiene la puerta del diálogo para llegar a unos acuerdos que nos permitan salir de esta crisis económica, política y social? ¿O simplemente siente que el gobierno en ningún momento va a escuchar el llamado del sector mayoritario de Venezuela? Mira, yo creo mucho en el diálogo. El diálogo debe ser la regla y no la excepción. Yo creo que el Parlamento es un lugar especial incluso para dialogar, para hablar entre los diputados. A veces incluso con diferencias muy grandes nos hablamos, nos comentamos temas, les decimos lo que pensamos, sobre todo los diputados que no son de nuestro signo político. Y el diálogo te permite a ti llegar a acuerdos y a consenso. El problema es que para nosotros el diálogo debe tener unas condiciones básicas. Es como cuando tú te sientas en una mesa, bueno, tú no te vas a sentar arriba de la mesa, sino te sientas en una silla y compartes en la mesa. O sea, tiene que haber una regla mínima y eso es lo que nosotros hemos exigido, unas condiciones mínimas. Nosotros no podemos dialogar, en el caso de Voluntad Popular, con una pistola en la cabeza, teniendo todos los presos políticos que tenemos las restricciones que tenemos. Leopoldo López hoy, por ejemplo, no se le permiten visitas en estos días que inició el diálogo, le han restringido más sus visitas, no lo pueden visitar sus abogados, no lo pueden visitar sus hijos, su familia, y lo hacen para buscar incomunicarnos en Voluntad Popular para ver si nos quiebran. Y a nosotros no nos quiebran con facilidad porque somos un partido irreverente, que nuestro ADN es la protesta, nuestro ADN es el espíritu del venezolano, que es la irreverencia y ese mismo espíritu de los libertadores y de los padres de la democracia.
Es cierto pues que se están liberando algunos presos políticos, pero ¿cómo le decimos a la población, al ciudadano de a pie, diputado, que salga a protestar, que vaya a la calle y diga pues su pensamiento, que así sea distinto al gobierno y que no le tema a ellos, que no sienta temor de que él pueda ser el siguiente preso político y pues que no va a quedar ahí a la esperanza de quien lo pueda ayudar? ¿Cómo se le dice eso al venezolano que está viviendo la represión y que la sigue viendo, que la ve a diario? Bueno, si no protestamos tendríamos que resignarnos y eso no se parece al venezolano. Y fíjate, con respecto al miedo, ¿no? Yo siempre he compartido con la gente que a veces uno siente miedo y eso no es malo sentir miedo. Ahora, el miedo hay que convertirlo en coraje. El coraje te tiene que dar la fuerza interior, la fuerza interna para seguir adelante. Y cuando tú alcanzas esa fuerza interna, eso ratifica tu fe, tu convicción en el futuro. Por ello yo invito a la gente a que sí, que sientan el miedo. Porque el miedo es bueno, el miedo te genera incluso mucho más deseo para seguir adelante, para avanzar. Y creo que en definitiva, nosotros partiendo del miedo, tenemos que construir el coraje para con fuerza y fe lograr el cambio en Venezuela. Diputado, una pregunta. Ya saliéndonos en el marco de lo que acontece en este preciso momento. Pareciera que en el Canal 8 usted tiene un jefe de campaña, que es el señor Diosdado Cabello, quien en los últimos programas del Mazo Dando lo ha hecho referencia hacia usted, diciendo que está amenazando a sus hijos, que usted no es un demócrata, que usted está conspirando en toda América y en todo el resto del mundo pues, contra Venezuela. ¿Cuál es su opinión objetiva con respecto a eso? ¿Es un problema personal o es simplemente que están atacando a una de las voces más importantes que ha tenido Venezuela alrededor del mundo, pues en esta digamos, censura que viven los venezolanos a diario? Bueno, yo no tengo enemigos personales, no odio. A mí me enseñaron en mi casa que odiar a la primera persona que enferma es al que odia. Por eso lo practico a diario. Ahora, eso no implica de que uno va a ser genuflexo en sus posiciones o que va a tener posiciones blandas. Yo tengo posiciones claras y a veces son posiciones duras que están dentro del debate político. Para mí, esta persona a la que tú te refieres es el torturador de Ramo Verde, es el que hace que a Leopoldo lo torturen cada día en esa cárcel, en el mismo SEBIN, que él mismo dice controlar, y por tanto, evidentemente que eso a mí no me genera respeto. El respeto uno se lo gana, y tampoco es como dicen, que yo he ido por el mundo para malponer a Venezuela, o como dijo otro diputado de la bancada oficialista el día de ayer, que dijo que a Venezuela no le prestan dinero por mi culpa, porque yo he ido en el mundo para que no le presten dinero a Venezuela. Eso es absolutamente falso. A Venezuela no le prestan dinero por mala paga, porque se roban la plata, porque no son responsables. Entonces hay que poner las cosas en su lugar. Nosotros hemos ido por el mundo solo a decir la realidad de Venezuela. Lo que pasa es que la realidad es tan fea y genera tanto impacto en el mundo que hay una reacción de la comunidad internacional por lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de democracia, en materia de derechos humanos, en materia de libertades públicas, en materia de libertad de expresión y en materia económica, que creo que son los derechos que se nos han vulnerado. Nicolás Maduro y sus poderes públicos, incluidos los diputados a los que hacíamos mención, han logrado hacernos más pobres y menos libres. Diputado, el líder de los últimos tiempos pues fue el referéndum revocatorio. Así ha sido pues los últimos 6 meses, es de lo que se ha hablado. Cuando creímos que había una luz al final del túnel y que se iba a hacer el referéndum revocatorio y era el 20%, ese siguiente paso, creímos que iba a hacerse, pues nos salen con una nueva cosa y es que no se va a hacer el referéndum revocatorio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la oposición venezolana? ¿Qué va a pasar con el referéndum revocatorio? ¿Vamos a luchar por él? Bueno, es que ya estamos luchando y estamos luchando no por un instrumento. Recordemos que el referéndum revocatorio es un instrumento. La política para nosotros es el cambio político con calle y con voto y con calle. Para nosotros restituir la institución del voto es fundamental, que nada más y nada menos fue lo que nos violaron hace pocos días. Por ello, ¿qué es lo que nosotros aspiramos? Aspiramos que haya una elección presidencial muy pronto. Bueno, y para eso nosotros estamos generando la presión. Por supuesto, también esto requiere de un proceso de negociación que entendemos que tiene que producirse, pero con la presión necesaria para que los cambios se den. Nadie nos va a regalar nada. El gobierno no va a decir un día, bueno, yo les entrego el poder. Eso no es así y por ello hay que presionar para que el cambio se produzca en Venezuela. Y la presión es de calle, la presión es internacional, la presión es de la Asamblea Nacional.
Pacífica, diputado. Por supuesto. Porque si hablamos de presión y no decimos pacífica, Es que no no hay pasan que, cosas. pero es que no hay que, eso no hay que explicarlo. Yo me resisto a que nosotros sigamos diciendo que las cosas son pacíficas. Hay que decir que la protesta es constitucional y es un derecho. Así punto. En la Constitución están establecidos nuestros derechos y nuestras limitaciones. Diputado, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero gracias por acudir a nuestro llamado. A todos ustedes sigan en sintonía de www.tvelvenezolano.com. Esto fue Dale con Todo.